Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo más de tablas de frecuencias, ahora para datos agrupados. Es importante tener en cuenta que en esta ocasión yo ya tengo los datos organizados, porque si no, este tipo de trabajos se vuelven sumamente tediosos. Sin embargo, no crean que nos vamos a salvar mucho del tema. En este caso vamos a obtener algunas variantes con respecto al ejemplo anterior, porque vamos a utilizar el método Sturge, el cual pues nos da una fórmula para obtener la cantidad de clases que podemos utilizar y también nos da una fórmula para obtener la amplitud de clase, lo cual en el caso anterior pues no era tan así en ambos casos. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a entender que por aquí tenemos todos los valores que se obtuvieron en un estudio estadístico basado en los tiempos de reacción de una vacuna en una muestra de 39 pacientes. Vamos a entender que se obtuvo un caso en donde el tiempo de reacción fue de 20,4 minutos, el tiempo de reacción de otro paciente fue de 23,8 minutos y así sucesivamente. Noten que es muy importante tener en cuenta que la cantidad de datos ya se empieza a tornar bastante grande. Esto me lleva, con mayor razón, a tratar de obtener una tabla de frecuencias donde los datos estén agrupados en clases. Pero vamos a ver a qué me refiero con esto. Lo primero que necesito en todo esto es obtener la amplitud general de la muestra. En este caso, la amplitud general sería igual a el dato mayor, que para este caso vamos a observar que sería 48, menos el dato menor, que para este caso sería el 20,4. Si presionamos el Enter, nos vamos a dar cuenta que la amplitud general sería 27,6. A continuación, lo que vamos a obtener es el valor K, el cual hace referencia a la cantidad de clases que vamos a realizar en esta tabla de frecuencias de valores acumulados. Entonces, el valor K se obtiene mediante la fórmula 1 más 3,3 multiplicado, recuerden con el asterisco vamos a multiplicar, y ahora viene un valor complejo porque hay que escribir logaritmo natural de la cantidad de elementos que hay en la muestra, que para este caso estamos diciendo que es 39, pero Excel no nos da tanto chance de escribir elementos complejos como logaritmo natural. Entonces vamos a escribir logaritmo natural de 39 y de esta forma nos damos cuenta que obtenemos un resultado que es 3,664 si lo redondeamos. Vamos a escribir entonces en Excel el 3,664. Recuerden, esto es un valor aproximado. Es importante tener en cuenta que debemos escribir un igual al inicio de cualquier fórmula, aunque sea de operaciones básicas como las que estábamos haciendo en este momento. Si presionamos el igual, pues nos da 13,09, lo cual quiere decir que para este caso podríamos tomar 14 clases. Sin embargo, vamos a observar que la cantidad de decimales es tan pequeña que realmente no vale la pena pasarnos a 14 clases y vamos a utilizar únicamente 13 clases. Entonces, ya que decidimos que vamos a utilizar 13 clases, vamos a tratar de obtener la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser el valor que vamos a llamar C. En este caso se va a obtener mediante la fórmula determinada por la amplitud general dividida entre la cantidad de clases que habíamos denominado con el valor K. Presionamos el Enter y nos damos cuenta que el resultado es 2,12. Mucha atención a lo que sigue porque debemos tener en cuenta que el trabajo de obtener el límite inferior de clase y el límite superior de clase va a depender mucho
de lo que vamos a hacer a continuación. En este caso vamos a observar que todos los valores tienen a lo sumo un decimal después de la coma. Yo sé que ustedes ven que este dice 40, pero el 0 después del 4 no es relevante cuando hablamos de decimales. Entonces aquí realmente sería 20,4, 23,8, 25,6 y así sucesivamente. Cuando tenemos un decimal dentro de nuestros datos y estamos seguros de que solamente es un decimal en todos los datos, nosotros, para crear el límite inferior de la primer clase, vamos a utilizar un igual, seleccionamos el menor de los datos y le restamos 0,05. Entendamos que no es 0,5 porque tiene un decimal. Cuando estamos hablando de datos enteros, entonces usamos 0,5. Pero en este caso tenemos un decimal, entonces usamos 0,05. ¿Qué pasa si tenemos dos decimales? Entonces vamos a utilizar 0,005 y así sucesivamente. Presionamos el igual y este sería el límite inferior. Pero atención, para obtener el límite superior vamos a generar la siguiente fórmula. Escribimos igual, seleccionamos la celda de la primera columna, luego escribimos más y nos recordamos que la amplitud de la clase es 2,12. Entonces escribimos por aquí 2,12, presionamos el Enter y nos da este resultado. Para obtener los límites inferiores de la siguiente columna, pues simplemente vamos a escribir igual y marcamos el límite superior de la primera clase. Presionamos Enter y ya tenemos una fórmula para los límites inferiores. Si nosotros queremos que toda esta columna se genere de forma automática, simplemente arrastramos y así nos damos cuenta que la fórmula se copia. Pero cuidado, aquí nos aparecen ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nos faltan los valores de esta columna. Entonces, para hacer esto, simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar todo esto en esta columna y de esta forma se generan los límites superiores. Pero aquí tenemos una situación curiosa. Vamos a entender que aquí hay dos valores que se nos están quedando por fuera. Y si se recuerdan, esto es a causa de que nosotros redondeamos este 13. Lo cual me indica que yo debía haber generado una fila más, una clase más, porque habíamos dicho que se podía tomar 14 como principio básico. Pero vean que cuando utilizo el 14 se me reduce la amplitud de clase. Se me pasa a 1,97, lo cual me lleva a ingresar en esta fórmula y sustituir esto por 1,97. Pero cuidado, todavía nos falta agregar una fila en esta parte de abajo. Ahora que agregamos la fila, simplemente lo que debemos hacer es arrastrar la fórmula para completar la tabla. Si arrastramos las fórmulas, pues ahora sí podemos observar que el último valor que nos quedó por aquí es un poco mayor al 48. Entonces sí vamos a poder contabilizar todos los datos de forma adecuada. ¿Qué va a suceder? Bueno, que ahora vamos a tener que pensar en cuántos valores hay entre 20,35 y 22,32. Vamos a ver que solamente tenemos un valor que es mayor a 20,35. Entonces colocamos el número 1 y vamos a pensar en cuántos valores hay entre 22,32 y 24,44. Si vemos, solamente tenemos un valor que cumple con esa condición. Entonces lo marcamos por aquí. Y ahora pensamos entre 24,44 y 26,56. Si podemos observar, solamente tenemos un valor. Luego entre 26,56 y 28,68. Y resulta que aquí ya tenemos más valores. Por ejemplo, podemos observar que tenemos el 28,3, que es mayor a 26,56, y tenemos el 28,6, que es menor a 28,68. Ya el 28,8 no ingresa en esta clase
porque se pasa del 28,68. Entonces vamos a copiar por aquí 2 y vamos a continuar haciendo este proceso con todas las demás casillas. Proceso que yo voy a dejar en cámara rápida porque sería muy lento en este video. Nelo Play Music. Y bueno, a continuación, después de haber realizado este procedimiento que probablemente sea un poco tedioso, nosotros vamos a generar una fórmula donde vamos a sumar la columna completa de la frecuencia absoluta. Si realizamos esta suma, el resultado sería 39, lo cual es compatible con el enunciado que nos hablaba de 39 pacientes. Ahora vamos a tratar de obtener la frecuencia acumulada menos D. Vamos a observar que para la frecuencia acumulada menos D, lo primero que vamos a hacer es escribir la primer celda de la frecuencia absoluta, la cual sería el número 1. Si observamos, la primer celda de la frecuencia absoluta es el número 1. Para obtener la siguiente celda vamos a escribir un igual y seleccionamos la segunda celda de la frecuencia absoluta y vamos a sumarle la celda anterior de la casilla donde está la columna menos D. Y luego lo único que vamos a hacer es simplemente copiar la fórmula de esta celda arrastrando hacia abajo y así vamos a obtener la frecuencia acumulada menos D. Vamos a entender que esto es una frecuencia absoluta. Entonces, podemos hacer un pequeño análisis sobre esto tomando en cuenta, por ejemplo, el dato del 28 en la frecuencia acumulada menos D. Vamos a ver que 28 pacientes tuvieron una reacción en menos de 35 minutos, 04. Esto es algo bastante interesante porque si hablamos de 28 pacientes, estamos hablando de casi todos los pacientes involucrados debido a que el total de los pacientes involucrados son 39. Si seguimos aumentando la observación, entonces hablamos de 33 pacientes. Decimos que 33 pacientes obtuvieron una reacción antes de los 41,4 minutos. Y entonces, para tener una perspectiva más integrada de esto, vamos a obtener la frecuencia acumulada más D. Para esta nos vamos a ir a la última casilla y vamos a escribir el resultado que hay en la frecuencia absoluta de la última casilla, el cual sería el número 2. Cuidado porque esta no es la última casilla, este es el total de sumar todas las celdas de la frecuencia absoluta. Entonces por aquí vamos a escribir el número 2, pero en la celda superior vamos a escribir la siguiente fórmula. Vamos a tomar la celda superior a la última de la frecuencia absoluta y le vamos a sumar la celda anterior de la frecuencia acumulada más D. Presionamos el igual y bueno, obviamente a 0 le sumamos 2, nos da como resultado 2, pero esta fórmula la vamos a copiar y la arrastrando hacia arriba hasta llegar a la última celda. Y por eso nos quedaría de esta forma. Vamos a poner atención aquí porque es muy importante, por ejemplo, analizar que cuando tenemos 20 pacientes, estamos registrando que obtuvieron una reacción a la vacuna en un tiempo superior a 32,9 minutos. Esto es interesante porque no son tantos como los pacientes que obtuvieron una reacción menor a 35,04 minutos. En esta tabla podemos identificar mejor lo que se trata de decir con la frecuencia acumulada menos D y la frecuencia más D.
es muy importante tener en cuenta que son dos análisis diferentes de la misma tabla. Ahora vamos a obtener los puntos medios solo para tratar de hacer un análisis un poco más global. Vamos a tomar el hecho de que para los puntos medios tenemos que realizar la siguiente fórmula. Abrimos paréntesis, seleccionamos el límite inferior de la primera clase, colocamos un más, seleccionamos el límite superior de la primera clase, cerramos el paréntesis y esto lo vamos a dividir entre 2. De esta forma estamos generando un valor representativo de la clase y vamos a decir, por ejemplo, en la frecuencia absoluta que un paciente registró una reacción aproximadamente a los 21,33 minutos. Digo aproximadamente porque realmente fue a los 20,4 minutos. Es decir, solamente es para dar un valor cercano a los reales. Desde luego, pues esto no funciona si nosotros no analizamos datos donde hay más frecuencia. Vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Y entonces, vamos a decir que, por ejemplo, existieron 8 pacientes que obtuvieron una reacción a la vacuna a los 31,86 minutos aproximadamente. Aquí es importante porque si estamos hablando de 8 pacientes, entonces no podemos dar los valores exactos que obtuvieron entre el 30,8 y el 32,92. No es algo viable. Es por esto que es muy útil utilizar el punto medio como valor representativo, mucho más cuando obtenemos la frecuencia relativa. Vamos a obtener la frecuencia relativa para ver de qué queremos hablar. Escribimos un igual, abrimos paréntesis y seleccionamos la primer celda de la frecuencia absoluta. Esto lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta, pero el total de la frecuencia absoluta en este caso es 39. Cerramos el paréntesis y esto lo vamos a multiplicar por 100. Presionamos el Enter y ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y mucha atención a lo que dice esta frecuencia relativa. Vamos a pensar que si tomamos este valor que es el 23,07%, vamos a decir que el 23,07% de los pacientes presentan una reacción a la vacuna después de los 33,98 minutos. Esto ya es un poco más representativo, es curioso, es interesante y nos da información bastante valiosa. Por ejemplo, nos dice que apenas un 2,5% de la población presenta una reacción aproximadamente a los 21,3 minutos. Si nos vamos hacia otros valores, como por ejemplo el 7%, un 7,6% de los pacientes analizados presentaron una reacción aproximadamente a los 40,3 minutos. Y así podemos hacer un análisis un poco más detallado. Cuidado aquí porque necesitamos siempre obtener el total de la frecuencia relativa. Este total se hace escribiendo un igual, escribiendo la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter y nos damos cuenta que esto se representa por el 100% de los pacientes. Y de esta forma realizamos una tabla de frecuencias basada en datos agrupados, recordando que utilizamos datos agrupados porque eran muchos y no era útil trabajar con los datos de la forma tradicional. Además, podemos ver que esto es una variable cuantitativa continua porque tenemos valores decimales. Entonces es una buena idea utilizar datos agrupados en estos casos. Y bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.